amiga. Muchas gracias, Dayabhasini. Pues gracias por recibirme aquí en la comunidad de Tierra Adentro. Tenemos la gran ventaja de que nos podemos comunicar por estos medios electrónicos, de tal manera que puede haber ahí con nosotros personas de la Ciudad de México, de Cuernavaca, de Pachuca. Creo que la mayoría de ustedes están en la Ciudad de México. Bueno, Dayabhasini en Pachuca, ¿verdad? Pero las demás creo que todas en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es que bueno. Tú, Carmen, estás en la Ciudad de México también. ¿Y tú, Moni? Sí, también, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ajá, ok. Bueno, pues yo estoy en Cuernavaca. Así es que desde aquí, desde Cuernavaca, desde el Centro Budista de Cuernavaca, con mucho gusto les comparto parte de mis reflexiones sobre este tema de la fe. No sé si me estás poniendo, Romy, ¿me estás poniendo como en Spotlight o cómo funciona esto de... ¿No me estás poniendo en Spotlight? No, somos poquitas, así que si quieres te pongo en Spotlight. No, no hace falta, ¿verdad? Cada quien ya puede ponerme, si me ponen en vista del hablante, pues ya me ven a mí, ¿verdad? O si quieren mantener la pantalla con toda la comunidad junta, pues está muy bien. Bueno, pues les voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación que les preparé para platicarles de este tema el día de hoy. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Miren, ahí va. Aquí estamos. ¿La ven? Sí. Ok. Sí, la veo. Bueno, pues como dice aquí en la pantalla, la pequeña charla que les voy a compartir el día de hoy se titula La fe en el budismo. Y justamente pensamos, Dayabhasini y yo, en hablar de fe, porque ahorita ustedes están a punto de empezar toda una serie de temas, ¿verdad? Que van a estar trabajando a lo largo del año sobre budismo y revolución social. No sé cómo le llamaron, Dayabhasini. Sí, movimiento social tiene que ver con descolonizar la mente, pero finalmente tiene. Ok, mira qué interesante. Ok, y entonces creo que van a estar revisando ese tema con Arianata a lo largo de varias sesiones, ¿verdad? Y me dice Dayabhasini que también están viendo temas que tienen que ver con devoción, porque una vez cada cierto número de sesiones tienen una puya, ¿no? Y entonces van a estar enfocando en la puya, en la práctica devocional. Entonces me parecía y nos parecía que empezar con el tema de la fe, relacionarlo con el tema de la devoción, era muy importante como para empezar el año, ¿no? Y no nada más en el tema de la devoción y la puya, sino también en el tema del cambio social, ¿no? El budismo como una herramienta de transformación social, transformación de la mente, ¿no? La fe es muy importante también para poder, digamos, como utilizarla como el combustible que nos permite movernos hacia una transformación, ¿no? Entonces, pues la fe es importantísima. Y como decía también Dayabhasini, pues el tema de la fe está presente en mi nombre, ¿no? Yo personalmente tengo pues una especie como de, podríamos decir, como reflexión constante con respecto a la fe, ¿no? Casi como personal, o sea, para mí es parte de mi práctica personal muy, muy fuerte, pues porque es parte de mi nombre, ¿no? Y cuando te ordenan y te dan un nombre, aquí están Dayabhasini y Suryatara que lo saben de primera mano, el nombre se convierte en una práctica, ¿verdad? ¿Cómo le doy vida a este nombre? ¿Cómo hago que mi vida se convierta en un reflejo de esas cualidades que mi preceptora vio en mí en el momento en el que me ordenó? Y en el caso mío, pues la fe es una de esas cualidades. Entonces, está como en mi reflexión constante, ¿no? El tema de la fe. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en la charla del día de hoy? Pues vamos a hablar un poquito de qué es la fe. Vamos a ver algunas definiciones
digamos, comunes sobre la palabra fe en español, pero vamos a ver cómo se aplican esas definiciones en el budismo. En el budismo, ¿cuál es la palabra que se traduce como fe y qué connotación o qué significados tiene? Y luego vamos a ver cuáles son las bases de la fe, cuáles son las bases de Sada o de Shraddha, que es la palabra fe en budismo, y vamos a hablar un poquito de la relación entre la fe y la devoción, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los elementos que vamos a revisar en la charla del día de hoy. Entonces, bueno, pues primero que nada, ¿cuál es el significado de la palabra fe? La palabra fe, fíjense, en español, generalmente en nuestra cultura judio-cristiana en la que nos desarrollamos, nuestro país, México, es un país que tiene pues una tradición católica muy importante. Entonces la palabra fe tiene todo un significado que generalmente asociamos con el catolicismo, o si bien nos va, pues un poquito más ampliamente con nuestra cultura judeocristiana. Y tiene connotaciones muy particulares que probablemente no son muy asociadas o muy cercanas a lo que entendemos por fe en el budismo. Entonces vamos a empezar por explorar qué significa fe en español, ¿no? Algunas de las definiciones de la palabra fe en español. La palabra fe viene del latín, es un vocablo que viene del latín, fides, y uno de los significados que tiene es el acto de reconocer sin cuestionamientos, fíjense, eso es importante, reconocer sin cuestionamientos la existencia de un ser supremo, la existencia de un orden divino. Este es uno de los significados de la palabra fe. ¿Les suena? ¿Sí? Si en algún momento alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, no las estoy viendo a todas en mi pantalla, entonces simplemente intervengan y me interrumpen, ¿eh? Me interrumpen y me dicen, oye, tal cosa. Siéntanse con la confianza de intervenir en el momento en el que lo deseen. Gracias. Otra definición de la palabra fe. Miren qué buena está esta. Seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanza de una religión que se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren su veracidad. Aquí en esta segunda definición está poniéndola en el contexto de una religión, pero podemos tener fe en varias cosas, ¿no? No necesariamente en una idea, en una doctrina, puede ser también fe en una persona, en una deidad, en una opinión, en una enseñanza, ¿no? La fe puede depositarse en cualquiera de estos objetos, podríamos decir. Y una de las características importantes aquí es que tenemos fe más allá de que tengamos evidencias de que algo es verdad, ¿no? Y por eso mismo es que esta definición de fe es la base de los dogmas de fe en el cristianismo y en otras religiones, ¿no? Un dogma es precisamente algo en lo que se cree más allá de que existan evidencias de que es verdad, ¿no? Entonces, cuando hay un dogma de fe es algo en lo que creemos, aunque no haya evidencias de que eso es cierto. Entonces, fíjense cómo la palabra fe tiene mucho que ver en esta definición con el tema del dogma, ¿no? Ninguna de estas dos definiciones, de hecho, se aplica al concepto de fe en el budismo. En la primera definición, en donde hace referencia a un ser supremo, o como dice aquí, a un orden divino, ¿no? Bueno, en el caso del budismo no se habla de un ser supremo, no se cree en Dios. El budismo es una religión no teísta. Entonces no se parte de una creencia en un Dios. Todo lo contrario, fíjense, en algún momento el Buda, sí, de manera muy explícita, habla de que la creencia en un Dios creador o en un ser todopoderoso que tenga, digamos, como existencia absoluta o existencia independiente de las condiciones.
La creencia en ese tipo de ser es un obstáculo para alcanzar la iluminación. Pues claramente el budismo no tiene una creencia en un ser supremo y todo lo contrario, lo considera como un problema en la medida en que nos asociamos con ese tipo de idea, ¿no? Y con respecto a la segunda definición que dice aquí, ¿no? Que el tema de los dogmas, de creer en algo por encima de la evidencia que demuestre su veracidad. En el budismo no se espera que creamos en dogmas. No hay dogmas de fe en el budismo. Todo lo contrario, fíjense, en el budismo el Buda nos invita a creer en las cosas en las cuales podemos nosotros tener una experiencia de ellas, ¿no? No como dogmas, sino como realidades, como verdades de las cuales podemos tener una experiencia. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuál es el concepto de fe en el budismo. La palabra que generalmente se traduce como fe es esta que aparece aquí, Shraddha. Se pronuncia Shraddha en sánscrito o Sada en pali. Sada. Es el término sánscrito que se utiliza para referirse a la fe. No nada más en el budismo, fíjense, la palabra Shraddha aparece también en el hinduismo y aparece en el jainismo. Todas estas son religiones que están basadas muchas veces en términos sánscritos, ¿no? Entonces, en estas tres religiones aparece la palabra Shraddha y en el español se ha traducido como fe. Ahorita vamos a ver otras traducciones. En el budismo me gusta mucho esta definición que me encontré aquí, ¿no? La palabra Shraddha se puede traducir también como un compromiso. Es un compromiso sereno y profundo de caminar el camino del Buda, ¿no? Entonces es esta como determinación. Hay algo en la palabra Shraddha que tiene que ver con una determinación de seguir un camino particular, de practicar una serie de enseñanzas en particular, en este caso, el camino de las enseñanzas del Buda, ¿no? Aquí hay otras traducciones de la palabra fe, o de la palabra Shraddha, perdón, de la palabra Shraddha. Muchas veces se traduce también como confianza, pero también se le puede traducir como convicción. Esto nos da, miren, el ver como las diferentes traducciones posibles de la palabra, nos da un poquito como un espectro más amplio que nos permite entender la palabra más a profundidad, ¿no? Quedarnos simplemente con la traducción fe, pues no va a ser suficiente porque, te digo, la palabra fe puede tener connotaciones que no son muy útiles en el budismo, ¿no? Entonces, si exploramos otras de sus traducciones, nos da una amplitud mayor de a qué se refiere el término y de hacia dónde apunta, ¿no? Entonces, Shraddha también puede traducirse como confianza, como devoción. Miren, me gusta esta también, ¿no? Lealtad, mantener una lealtad hacia el camino del Buda tiene que ver con Shraddha también, sinceridad. Y también la palabra devoción se asocia a la palabra Shraddha, aunque ahorita veremos más de qué manera se relaciona con ella, ¿no? En el budismo no hay una fe ciega. Shraddha no es ciega, ¿no? No es ciega, tiene que ver con la experiencia. Y de hecho aquí tenemos las mismas palabras del Buda. Estas son palabras del Buda tal cual, que le dice a sus discípulos, ¿no? Les dice, monjes, no acepten lo que digo solo por respeto hacia mí. De la misma manera que un orfebre somete el oro al fuego, así sometan mis palabras al fuego de su propia experiencia. Aquí estoy como parafraseando un poquito la imagen que comparte el Buda en el Kadam Pali, ¿no? Sometan al fuego de su propia experiencia mis enseñanzas. Y solamente si en su propia experiencia ven que son ciertas, ven que son verdad, entonces, en ese sentido, puedan aceptar estas enseñanzas, ¿no?
Aquí hay también otra frase del Buda que apunta en esa misma dirección. No creas nada, no importa dónde lo escuches o quién lo haya dicho, a menos que esté en concordancia con tu propia razón y con tu sentido común, ¿no? Tu propia razón, es decir, ahí está apelando el Buda a nuestra capacidad de análisis racional. Las enseñanzas tienen que ser lógicas, tienen que ser creíbles desde el punto de vista racional, si no, no te las creas. Y además tienen que también tener una cierta concordancia con el sentido común. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto del sentido común, que desde mi perspectiva aquí apela un poco como a la propia intuición, ¿no? En la medida en que tú intuyes que esas enseñanzas son verdad, en esa medida puedes entonces depositar en ellas tu confianza. Aquí me encontré en este libro que probablemente todas ustedes conocen. Miren, lo voy a poner en la pantalla. ¿Les suena este libro? Sí, sí. La mente en la psicología budista. Esta es una recopilación muy bonita de las enseñanzas de la Abhidharma, en donde se habla de los eventos mentales, ¿no? Y hay una sección en donde se habla de los 11 eventos mentales positivos. Y el primero de ellos es la fe, precisamente. El primero de ellos, la confianza, Shraddha. Shraddha. Y aquí Sangharakshita está haciendo toda una recopilación de una enseñanza de Yeshe Gyaltsen sobre el Abhidharma Samutaya. Y aquí dice Bhante, dice, parafraseando a Yeshe Gyaltsen, Shraddha es una profunda convicción de lo que es real. Es una lucidez de lo que tiene valor y un anhelo de lo que es posible. Fíjense qué bonita definición de fe. Qué bonita definición de Shraddha. Y tiene tres componentes. Tiene tres componentes esta definición. Déjenme desmenuzarlo un poquito más en estos tres componentes. El primero de ellos dice, es una convicción de lo que es real. La palabra convicción, ¿no? La palabra convicción que tiene que ver con Shraddha, tiene que ver con una seguridad. Tienes seguridad en cuanto a las grandes verdades, aquello que es real, aquello que es verdad, ¿no? ¿Cuáles son las grandes verdades en el budismo? Pues, por ejemplo, las 4 nobles verdades, que justamente se les llama verdades, ¿verdad? No se les llama teorías, no se les llama principios, no se les llama enseñanzas, se les llama verdades. Las 4 nobles verdades, porque son ciertas. La verdad del sufrimiento, la verdad de la causa del sufrimiento, del cese del sufrimiento y del camino noble que aparta del sufrimiento. Es una de las enseñanzas cardinales del budismo, ¿no? Entonces ahí tenemos, podemos estar, cuando tenemos fe en el budismo, cuando tenemos Shraddha, estamos convencidos de estas que son las 4 nobles verdades. Estamos convencidas, tenemos también seguridad de otros aspectos de las doctrinas budistas, como por ejemplo la ley del karma o la ley de la condicionalidad, la ley de que todo depende de condiciones, todo surge en dependencia de condiciones, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de este primer tercio, ¿verdad? De esta definición, la convicción de lo que es real. Después viene esta otra, ¿no? La lucidez de lo que tiene valor, aquello que es valioso, aquello que encontramos como central, ¿no? Y la lucidez tiene que ver con claridad. Fíjense qué bonito que Shraddha tiene que ver con lucidez, ¿no? No es ciega. Shraddha no es ciega, todo lo contrario. Tiene que ver con lucidez, la claridad de aquello que es valioso. ¿Y qué es lo más valioso en el budismo? Pues las 3 joyas, ¿no? La joya del Buda, el principio de la iluminación, la joya del Dharma, las enseñanzas o el camino de la verdad, y la joya de la Sangha, la comunidad espiritual. Entonces, la fe en el budismo, Shraddha en el budismo, tiene que ver con la lucidez o la claridad
de que estas 3 joyas son valiosas. Respondemos emocionalmente de manera positiva hacia ellas. Las encontramos valiosas, nos atraen, ¿no? Las encontramos centrales, cardinales, son principios valiosos y en ese sentido respondemos a ellas con positividad, ¿no? Y el tercer elemento es, fíjense qué bonito, este anhelo de lo que es posible. La palabra anhelo, a mí me encanta la palabra anhelo. Tiene que ver como con esa sed, inspiracional hacia aquello que sabemos que es posible. En el caso de Shraddha, tiene que ver con una confianza en nuestra capacidad de alcanzar la iluminación. Una confianza de que la iluminación es posible y de que yo la puedo alcanzar. Ese anhelo de lo que es posible, ¿sí? Entonces, fíjense qué bonita el desmenuzar la palabra Shraddha en estas tres, ¿qué podríamos decir que son? En estas 3 premisas, ¿no? La convicción de lo que es real, la lucidez de lo que tiene valor y el anhelo de lo que es posible. Hay una enseñanza de Subhuti que nos habla de las bases de Shraddha. Es una enseñanza que también está, digamos, apoyada en Bhante, en Sangharakshita, que nos dice que Shraddha, la fe, surge con base en estas tres aspectos, ¿no? Por un lado, la experiencia, por otro lado, la razón y por otro lado, la intuición. La fe surge de la experiencia, no es ciega, surge de aquello que nosotras mismas estamos experimentando o que en nuestra propia experiencia sabemos que es cierto, ¿no? Aquí yo a veces he compartido como, para mí, por ejemplo, cómo fue surgiendo la fe en el Dharma o la fe en el budismo. Pues surgió, por ejemplo, con base en que yo me acerqué al Dharma, me acerqué a partir de una clase de meditación. Yo empecé a practicar el budismo, en realidad no porque estuviera yo buscando el budismo, no porque estuviera yo buscando una nueva religión, sino porque estaba yo buscando una manera de tranquilizar mi mente, una manera de sentirme más en calma. Y por ahí me recomendaron, mira, pues la meditación puede ser una herramienta para lograr esto. Y pues me metí a mi clase de meditación, ¿no? Empecé a meditar diariamente y en un espacio muy breve, o sea, no había pasado ni siquiera un mes de que yo estaba meditando diariamente, cuando empecé a darme cuenta de esta transformación, ¿no? Empecé a darme cuenta de que estaba yo mucho más lúcida, de que estaba yo mucho más presente, de que estaba yo mucho más positiva, mucho más receptiva, con mucha más claridad de lo que estaba sucediendo en torno mío y de lo que estaba sucediendo dentro de mí, ¿no? Entonces empecé a ver esta transformación en mi propia experiencia. Y a partir de esa transformación fue que empezó a llamarme la atención el budismo, ¿no? Fue que empecé a darme cuenta, uy, pues aquí tenemos un tesorito, ¿no? Aquí tenemos un verdadero tesoro en el Dharma, en el budismo. Y lo empecé a ver en mi propia experiencia. Entonces, empecé a ver que el Dharma tiene resultados. Empecé a ver en mi propia experiencia que el Dharma me estaba transformando. Lo empecé a ver funcionar con mis propios ojos, ¿no? Nadie tenía que contarme, nadie tenía que decírmelo, yo lo estaba viendo en mi propia experiencia. Entonces empezó a surgir en mí la fe, pero basada en que yo misma me estaba dando cuenta en mi propia experiencia que sí funciona, y obviamente con los años, conforme mi práctica del Dharma se ha ido profundizando, y he visto una transformación cada vez más profunda en mí. En esa medida, mi práctica, mi fe en el Dharma se ha ido profundizando y se ha ido haciendo más tangible y más certera, podríamos decir, ¿no? Una segunda base para Shraddha, para la fe, está en la razón.
Y es curioso pensar en que la fe en el budismo está basada en la razón, porque si nosotros pensamos en el significado de la fe en otros contextos, por ejemplo, la fe en el catolicismo, no tiene nada que ver con la razón, ¿no? Justamente, aparentemente, la fe y la razón son como dos polos opuestos, ¿verdad?, de nuestra aproximación a las cosas. Cuando pensamos en la fe ciega a la que hace referencia el catolicismo, ¿no? Nada tiene que ver con la razón, ¿no? Por ejemplo, uno de los dogmas de fe muy importantes en el catolicismo es justamente esta idea de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios. Ese es un dogma de fe. Y en la medida en que yo me separo de ese dogma, pues me estoy separando del catolicismo, ¿no? Y ese dogma de fe no tiene nada que ver con la razón. No hay manera de abordarlo desde el punto de vista de lo racional. Sin embargo, en la fe budista, la razón es una herramienta muy importante, ¿no? Si nosotros, no sé, si tú ves alguna de las enseñanzas centrales del budismo, por ejemplo, las 4 nobles verdades. Cuando yo escuché sobre las 4 nobles verdades, evidentemente las ves, las analizas y son completamente lógicas. Dices, claro, sí, esto es cierto. Esto es cierto porque lo veo, porque es lógico, porque yo lo puedo analizar en mi experiencia y es creíble. Lo escucho y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido lógico. Entonces puedo someter el Dharma al análisis racional y el Dharma aguanta, ¿no? El Dharma es perfectamente analizable desde la perspectiva de la razón. Y luego también podemos pensarlo como, podemos tener evidencias externas de que el Dharma funciona, por ejemplo, ¿no? Podemos ver que hay personas, yo por ejemplo lo veo en nuestra orden, ¿no? En nuestra orden budista Triratna, hay personas que llevan practicando el Dharma 35, 40 años, ¿no? Y tú te acercas a algunas de estas personas y ves en ellas que las cualidades de la iluminación empiezan a brillar, ¿no? Tú ves en ellas la sabiduría, ves que son ejemplos de ecuanimidad, que son ejemplos de amabilidad, que son ejemplos de agradecimiento, ¿no? Estas cualidades que se asocian con la mente iluminada, como la sabiduría o como la compasión o como la energía, empiezas a ver que brillan en estas personas. Entonces ahí está la evidencia externa de que efectivamente, conforme las personas han practicado estas enseñanzas, empiezan a surgir en ellas las cualidades que se presumen o que se asocian con la budeidad, ¿no? Entonces ahí está también algo que resiste el análisis racional en la práctica del Dharma, ¿no? La fe tiene un componente racional. Y por último, la intuición. Fíjense, la intuición es una facultad, podríamos decir, muy misteriosa, ¿verdad? ¿A qué se refiere la intuición? La intuición es eso que funciona un poquito como una corazonada, ¿no? Una corazonada de aquello que parece o que suena como cierto. A veces cuando yo escucho ciertas enseñanzas del Dharma, aunque no sean racionalmente ciertas o aunque no resuenen con mi experiencia, como que me suenan ciertas, ¿no? Como que me jalan, me atraen como si fueran ciertas. Hay como un poquito de un sabor, de una resonancia que me suena, ¿no? Nuestro maestro Bhante dice que la iluminación está presente como una semilla en nuestro corazón, en el corazón de todos los seres humanos. Todos los seres humanos compartimos esa naturaleza o esa semilla, que es la semilla de la budeidad. Entonces, en la medida en que esa semilla ya está presente en mí, cuando yo la veo, cuando yo la escucho en el exterior, pues esa semilla resuena dentro de mi corazón, ¿no? Entonces, esa resonancia, esa reverberación que puedo tener con las enseñanzas del Dharma
Eso es también Shraddha, es la base de la fe. Entonces ahí tenemos estas tres bases de la fe que tenemos, la experiencia, la razón y la intuición. ¿Alguna duda o algún comentario hasta aquí? No, amiga, todo bien. No sé si Todo alguien bien, tenga alguna duda. Sí, ¿no? a mí me pasó, yo quiero comentar algo. A mí me Sí. pasó una vez en las primeras clases que tomaba con el maestro Padmabandhu, que nos puso a hacer una práctica y nos dijo, pues les voy a dejar de tarea que vayan por la calle y vean a la gente a los ojos y le sonrían. Y yo dije, Ajá, no, el maestro ahora sí, está muy mal. Yo sí, no voy a hacer esa práctica. Porque pues la gente me va a tirar de a loca, ¿no? O sea, como, tú estás loca y bueno, finalmente la hice y la verdad es que pues sí cambia mucho como la percepción del otro y de mí, porque inclusive ahora que la practico con el cubrebocas, veo como la gente con los ojos se ríe conmigo, ¿no? Bueno, no todos, sí, lógicamente, no todos, pues hay unos que, pues sí, esta vieja loca y hasta cambian de posición la cara, ¿no? Entonces, pues son cosas que a lo mejor en un principio se hacen, digamos, así como sin intuición y a fuerza, pero a la hora de llevarlas a la experiencia, pues sí se da uno cuenta que hay una razón, ¿no? Que algo cambia en uno al hacer esas prácticas que supongo yo que, pues, tienen su razón en el Dharma, ¿no? Bueno, es una claro. experiencia que quise compartir. Claro, gracias, Tere. Sí, no, yo creo que es muy claro ejemplo de cómo tú puedes ver en la experiencia que el Dharma funciona, ¿no? Porque el Dharma nos dice, cultiva meta, cultiva amor incondicional. Y cuando tú te das cuenta que efectivamente cultivas meta a partir de sonreírle a la gente, te das cuenta en tu propia experiencia cómo algo sucede. Algo se transforma en ti, algo se transforma en el mundo alrededor tuyo, cuando tú puedes presentarte ante el mundo con una sonrisa, ¿no? Con un corazón de meta. Entonces, efectivamente, ahí tenemos justo la base de Shraddha, que es la base de la experiencia, ¿no? Gracias por compartirlo, Tere. Muy bien. Bueno, pues seguimos adelante. Hay una definición de Sangharakshita de Shraddha que dice que Shraddha proviene de un verbo que significa poner el corazón en, ¿no? Poner el corazón en algo. Y a mí me encanta esta definición porque más que pensar en Shraddha como una cuestión como cognitiva o analítica o racional, hace referencia al aspecto emocional de Shraddha, ¿no? Shraddha es una emoción, es una emoción, es una respuesta del corazón, ¿no? Poner el corazón en algo. Las emociones tienen un aspecto volitivo, un aspecto en donde la voluntad está involucrada. Y eso significa que es karma, es acción, ¿no? La palabra karma, seguramente muchas de ustedes la reconocen, la palabra karma significa simplemente acción, ¿sí? En el contexto del budismo, karma significa es la acción que está dirigida por la voluntad y que al estar dirigida por la voluntad tiene un efecto, deja una marca, ¿no? Tiene consecuencias. Y la marca que deja es, primero que nada, en mi propia conciencia y muchas veces también en el mundo exterior, ¿no? Entonces, Shraddha es karma. Shraddha es una emoción, es un aspecto y es una emoción muy positiva. Es una emoción que funciona como un combustible para la práctica, ¿no? Que nos lleva, que nos eleva. Shraddha nos eleva. Y fíjense qué bonito esto que dice aquí. Esta es una definición también de Bhante, ¿no? Es cuando lo más noble y elevado que hay en mí resuena con lo más noble y elevado que hay en el universo.
Fíjense qué bonita definición de Shraddha, ¿no? Es una resonancia, es una reverberación, es un eco en donde lo más noble en mí resuena con lo más elevado que hay en el universo, ¿no? Entonces es una emoción muy elevada, es una emoción sublime, y en ese sentido, cuando experimentamos Shraddha, estamos teniendo un efecto muy positivo sobre nosotras y sobre el mundo. Ahora dice que Shraddha es poner el corazón en algo, ¿no? ¿En qué ponemos el corazón los budistas? ¿En qué tenemos Shraddha los budistas? Vamos a analizarlo un poquito más con calma. ¿En qué tenemos fe los budistas? ¿En qué creemos los budistas? Hay veces que dicen, bueno, los budistas nos preguntan, ¿no? ¿Los budistas creen en algo? ¿En qué creen los budistas? ¿En qué ponen el corazón los budistas? Pues primero que nada, ponemos el corazón en las 3 joyas. Las 3 joyas, se acordarán ustedes, tenemos esta imagen en donde aparecen las 3 joyas. A veces también se le llama la triple gema, porque es una sola joya probablemente, pero que tiene estas 3 caras, ¿no? Tiene una cara dorada, que es la joya del Buda, una cara azul, que es la joya del Dharma, y una cara roja, que es la joya de la sangha. Entonces, la joya del Buda, la joya dorada, básicamente, ¿en qué consiste tener fe en la joya del Buda? Bueno, básicamente en que creemos, estamos convencidas de que efectivamente el Buda alcanzó la iluminación. El Buda era un ser humano igual que nosotros, como dice la puya de las 3 etapas, ¿no? Lo que el Buda alcanzó, también nosotros podemos alcanzar. Entonces, la iluminación es posible. Si nosotros realmente estamos convencidas de que la iluminación es posible, de que puedo alcanzar la iluminación, a eso se refiere fe en la joya del Buda, fe en la budeidad, digamos, ¿no? Fe en la joya del Dharma sería, digamos, fe en los principios que constituyen las enseñanzas budistas. La palabra del Buda, la enseñanza dármica, me conduce efectivamente hacia la iluminación. Entonces, en la medida en que yo realmente creo o estoy convencida que al practicar las enseñanzas del Buda me voy a ir acercando poco a poco a la iluminación, en esa medida tengo fe en el Dharma, ¿sí? Y fe en la sangha implica que sé que hay una comunidad que está formada por las personas que practican o han practicado las enseñanzas del Buda. Que esas personas están en el camino hacia la iluminación o que ya la han alcanzado. Y que esa comunidad es el mejor contexto del que me puedo rodear para practicar el Dharma, ¿sí? Entonces, obviamente, fíjense cómo la joya del Dharma y la joya de la sangha de alguna manera dependen, evidentemente, de la joya del Buda, ¿verdad? Tuvo que haber surgido un Buda para que hayan enseñanzas y para que haya una comunidad, ¿no? Entonces, probablemente podemos decir, la joya más importante es la joya del Buda y las otras 2 son joyas que surgen como en consecuencia, ¿no? Como resultado de la presencia de el iluminado, están sus enseñanzas y está su comunidad, ¿sí? Entonces, la fe en las 3 joyas es una de las cosas en las cuales los budistas ponemos el corazón. A esto se asocia muy claramente el concepto que tenemos en el budismo, que es el concepto de ir a refugio. Ir a refugio, fíjense qué bonito, porque el concepto de ir a refugio es equivalente a la fe. Cuando nosotros decimos, yo voy a refugio al Buda, Dharma y Sangha, es decir, yo busco orientación, busco sentido en estas 3 grandes principios que son las 3 joyas. En esa medida estoy expresando mi fe
en las tres joyas. Fe en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Entonces, cuando decíamos que la fe es poner el corazón en algo, ¿en qué ponemos el corazón los budistas? Pues los ponemos en las tres joyas, ¿verdad? También ponemos el corazón en las enseñanzas del Buda, en los principios fundamentales que constituyen la palabra del Buda. Uno de ellos es la condicionalidad, pratitya samuppada, ¿no? Yo tengo fe en el budismo en la medida en que tengo fe en que pratitya samuppada es verdad. La condicionalidad o el surgimiento dependiente es verdad. Efectivamente, todos los fenómenos dependen de condiciones. Efectivamente, esa gran verdad es lo que está detrás de la mente, del descubrimiento, de la iluminación del Buda. El Buda se iluminó cuando se dio cuenta de esto, de esta gran verdad. Todo surge en dependencia de condiciones. Y es una enseñanza muy, muy misteriosa, la condicionalidad, ¿no? Sí, Carmen, ¿tienes una pregunta? Sí, fíjate que yo, sí siento que hago un esfuerzo constante, ¿no? Así como una determinación muy Ajá, fuerte sí, para meditar, para tratar de aplicarme el Dharma. ajá, Pero fíjate que he notado como que de malas, o sea, como una sensación como que no me queda de otra. ajá, O sea, este, sí, te es mi entiendo. único camino que yo puedo tomar porque tú dijiste algo bien interesante, funciona. Entonces, al momento en que te das cuenta de que funciona, sabes que ese caminito es el que tienes que tomar. Ajá, Pero constantemente siento como una sensación como de cansancio o como que no quisiera avanzar, así haz de cuenta. Sin embargo, pues tengo la determinación de que tengo que seguir porque pues está de por medio mis seres queridos aquí en mi casa, está de por medio mis hijos. Tengo un hijo de 9 y una chiquita de 19. ajá, Entonces, o sea, sí tengo fe, pero a mí lo que me gustaría es tener fe como con alegría. Yo no sé si algún día va a surgir, porque ahorita lo hago porque no me queda de otra, porque yo me di cuenta de que si practicaba meta diario, muy a mi propio pesar, cambiaba yo con la gente que está a mi alrededor. O sea, comenzaba yo a ser diferente. ajá, Y la verdad es que a quién no le gusta ser diferente. ¿A quién no le gusta estar más en paz con uno mismo? ajá. Bueno, pero esa es mi pregunta, si hay la posibilidad de andar con esto con un poquito más de alegría, ¿no? Claro. Porque Oye, pero tú necesito misma que me estás diciendo que, mira, ahorita repitiendo tus propias palabras, ¿a quién no le gusta estar diferente? O sea que claro que te gusta, Carmen, claro que hay una alegría ahí, que probablemente estás pasando por alto. El hecho de que tú estás viendo que tiene efectos positivos en ti, la práctica, ¿no? No sé, se me ocurre que es a veces lo que nos pasa cuando hacemos una dieta, ¿no? Cuando hacemos una dieta, hoy pues que hay que amarrarse el cinturón, cuesta trabajo, ¿no? Cuesta sí, trabajo dejar de comer, aunque sabes por qué lo haces, porque sabes que te hace bien, porque sabes que tu cuerpo lo necesita. Pero en un momento dado te paras arriba de una báscula y dices, uy, mira, ya bajé 5 kilos. Uy, mira, ya cuando me agacho, ya no me estorba la lonja, ¿no? Eso te da alegría. Cuando te das cuenta de que lo que estás haciendo tiene efectos positivos, te da alegría, ¿no? Aunque cueste trabajo hacerlo. Y en la medida en que te da alegría y en la medida en que vas viendo los efectos positivos de lo que estás haciendo, en esa medida lo haces con más gusto.
si puedes tú mantenerte en contacto, no nada más con que, ay, con que te cuesta trabajo, sino también te mantienes en contacto y mantienes abierta la mirada hacia todo lo positivo que te está dando. Entonces ahí es donde puedes tú cultivar, Carmen, como una fe gozosa, una convicción gozosa de que lo que estás haciendo funciona. ¿Y por qué nos cuesta trabajo? Bueno, pues acordarte que hay veces que nos cuesta trabajo simplemente porque tenemos un hábito, ¿no? A mí me cuesta trabajo levantarme temprano porque tengo el hábito y me gusta quedarme en la cama hasta las 11 de la mañana. Pero cuando me levanto temprano me doy cuenta de los efectos positivos que tiene, ¿no? Entonces ahí puedes terminar haciendo las cosas que a pesar de que te cuesten trabajo, puedas hacerlas con un espíritu como gozoso, a partir de la claridad y de la convicción de que te hacen bien, de que te hacen bien. Entonces, el hecho de que te cuesten trabajo no necesariamente tienen que ser algo así como, ¡ay, forzoso!, ¿no? Sino simplemente, pues, saber que lo que vale la pena cuesta trabajo. No, nada es gratis en este mundo. Lo que vale la pena cuesta trabajo y así es, ¿no? Y hacerlo con gusto a partir de que tú puedas incorporar como esta reflexión en tu práctica, ¿no? Sentarte a meditar con gusto, porque yo durante muchos años me costaba trabajo sentarme a meditar, ¿no? Y híjole, realmente hacerme la determinación de que todas las mañanas me voy a sentar a meditar. Híjole, me costó años. Me costó años establecer una práctica cotidiana de meditación, precisamente porque estaba yo muy en contacto con este berrinche de que, uy, lo tengo que hacer, ¿no? Y llegó un momento en el que se convirtió simplemente en parte de mi vida. Y entonces ahora simplemente no me lo cuestiono, ¿me entiendes? Yo me siento a meditar porque es simplemente parte de mi vida, es parte de lo que hago, es parte de mi día. Y a veces, aunque esté súper dispersa y mi mente esté por todos lados y mi meditación no sea disfrutable, yo me siento a meditar. Y hay algo hay algo en esa disciplina, hay algo en esa constancia, ¿me entiendes? Que me da un sentido de estar aterrizada en mi vida. Me doy cuenta de los efectos positivos que tiene. Entonces simplemente ya no me lo cuestiono. Ya simplemente ni siquiera entro ya en contacto con esta sensación de que me cuesta trabajo, porque ya es parte de mi vida. Y eso pasa a veces con los hábitos. En la medida en que lo conviertes en un hábito en tu vida, en esa medida fluye solito y ya no te cuesta trabajo. Entonces ten confianza en que tarde o temprano estas costumbres positivas, estos hábitos positivos, se van a ir instalando en tu vida y te van a costar cada vez menos trabajo. ¿Te sirve, Carmen, eso que te digo? Sí, ¿Sí? me resuena a que se puede intentar. Ok, Muchas gracias. muy bien. Pues sí, hablando de esto también de, por ejemplo, los preceptos éticos, ¿no? También en la medida en que tú los aplicas en tu vida y te das cuenta de sus resultados, empiezan a ser también una fuente de fe, ¿no? Crees en ellos, crees en la ética budista porque la has visto funcionar en tu vida, ¿no? Otros principios dármicos en los que creemos, en los que ponemos nuestro corazón, son, por supuesto, enseñanzas como las 4 nobles verdades, como las 3 marcas de la existencia condicionada y demás, ¿no? Ahora, fíjense cómo la palabra fe tiene mucho que ver con la palabra creencia. A veces la palabra creencia y la palabra fe se definen como la misma cosa o se piensa que son como la misma cosa. De hecho, fíjense cómo aquí tenemos algunas definiciones de la palabra creencia que efectivamente se parecieran similares a la definición de fe, ¿no? Una creencia es una idea o un pensamiento que se asume como verdadero. O es algo que se asume como cierto sin poseer evidencias de ello. Fíjense cómo esto se asocia mucho con las definiciones de fe que vimos hace ratito, ¿no? En un contexto religioso, la palabra creencia
dice, es un conjunto de ideas, normas de comportamiento y ceremonias propias de un grupo de personas y a través de las cuales se reconoce una relación con la divinidad. Entonces ahí también hay una cierta resonancia con lo que se concibe como fe en esos contextos, ¿no? En el contexto del budismo, la palabra creencia o la palabra se asocia también con puntos de vista, que en sánscrito es drishti, en pali es diti, y lo que encontramos en nuestra vida es que generalmente tenemos puntos de vista o tenemos creencias que son equivocadas, es decir, que son muy lejos, muy lejanas de cómo son las cosas en realidad, ¿no? Se dice que hay una serie de puntos de vista. Hay unos suttas muy interesantes del Canon Pali en donde se enlistan, creo que la lista de las 32 puntos de vista equivocados. Puntos de vista equivocados son los Micha Ditti, creencias que no son útiles o que no corresponden con las cosas tal y como son. Estas creencias o estos puntos de vista son precisamente en donde no hay que poner la fe. Ahí es donde no hay que poner la fe porque nos vamos a estar equivocando. Por ejemplo, ¿cuáles son estos puntos de vista equivocados? Uno de ellos es que hay un yo o hay una esencia o una entidad inmutable en cada fenómeno, ¿no? La creencia en una entidad esencial, sustancial, que posee existencia absoluta o independiente. En la medida en que creemos en ese yo, que está en el centro de mi experiencia o en el centro de cualquier otro fenómeno, en esa medida nos estamos equivocando. Otro punto de vista o creencia equivocada es el eternalismo, cuando pensamos que los fenómenos o las cosas duran para siempre. El nihilismo, es decir, cuando pensamos que en realidad nada existe en términos últimos, ¿no? Cuando creemos que las acciones no tienen consecuencias, esa también es un punto de vista equivocado. Cuando creemos en el destino, cuando creemos en que lo que pienso es realidad, fíjense qué importante es esto, ¿no? Que lo que pienso es realidad. Si yo creo eso, estoy equivocada, ¿no? Otra creencia equivocada es que no puedo cambiar, que soy como soy y punto, ¿no? Todas estas son creencias equivocadas. Si ponemos nuestra fe en estas ideas, en esa medida nos vamos a equivocar y vamos a generar dukkha, vamos a generar sufrimiento. Entonces, fíjense cómo las creencias y dukkha tienen que ver, ¿verdad? Dukkha es producto de creencias equivocadas. Dukkha, el sufrimiento, es el resultado de poner nuestra fe en el lugar equivocado. Entonces, de ahí viene la importancia de cultivar puntos de vista o creencias que son correctas. Y fíjense lo que es interesante es que en el Canon Pali también se habla de que realmente el Buda, la mente iluminada, está libre de puntos de vista, está libre de creencias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a estar libres de puntos de vista? Pues podemos estar libres de puntos de vista, primero que nada, cultivando puntos de vista correctos, puntos de vista que se acercan más a cómo son las cosas en realidad. Y eventualmente en un futuro, a la larga, podemos soltar esos puntos de vista en el momento en el que alcanzamos la iluminación. Y la iluminación ya está libre de opiniones, ¿no? Ya está libre de creencias. La iluminación es la experiencia de la realidad tal y como es. Ahora, por último, quisiera revisar brevemente la relación entre la fe y la devoción, porque finalmente ahorita ustedes van a estar explorando cuando hagan sus puyas una vez al mes. Creo que van a estar haciendo sus puyas una vez al mes, ¿verdad, Ayavasini? Hacemos las puyas semanalmente los viernes, pero sí, una vez al mes va a estar con nosotros la Sangha de Brasil. Ok. Entonces, una vez a la semana hacen su puya.
Sí, los viernes. Los viernes. Ah, qué padre, ¿no? Que van a estar entonces practicando la devoción con regularidad, y entonces en ese sentido, pues está padre reflexionar sobre cómo podemos utilizar la devoción como una herramienta para y profundizar nuestra fe, y al revés, ¿no? Cómo podemos utilizar nuestra fe para practicar la devoción y para expresar la devoción, ¿no? Entonces, si pongo mi corazón en algo, es decir, si tengo fe en algo, lo natural es que desee relacionarme con ese algo de una manera especial, ¿no? Ese algo en lo que pongo mi fe es algo que valoro, son mis ideales, ¿no? Es algo que permito que oriente mi vida. Es algo, por lo tanto, sobre lo cual experimento respeto, lo reverencio, ¿no? Y expreso devoción hacia ello. Entonces, la devoción tiene que ver con aquello precisamente en lo que pongo mi corazón. Es natural que si yo pongo mi corazón en las 3 joyas, si las considero valiosas, que pueda yo expresar esa creencia o esa fe a través de actos devocionales, a través de expresar mi respeto hacia esas 3 joyas, ¿no? Y eso lo quiero expresar en términos de acciones del cuerpo, en términos de mi palabra y en términos de mi mente. Entonces la devoción se expresa con cuerpo, palabra y mente. Y es lo bonito de hacer, por ejemplo, una puya. Cuando hacemos una puya, estoy expresando la devoción con el cuerpo, por ejemplo, al hacer una reverencia, al inclinarme delante de un altar, al encender una vela, al encender una velita de incienso o al ofrecer una flor. Son acciones que hacemos con el cuerpo, ¿no? A la vez, al hacer una puya, estamos expresando con la palabra nuestra devoción. Estamos recitando versos, estamos cantando mantras, ¿no? Entonces estamos expresando nuestra devoción con la palabra. Y por supuesto con la mente, ¿no? Porque estamos dedicando la meditación, dedicando incluso toda una serie de visiones, de visualizaciones en nuestra mente a expresar esa devoción, ¿no? Entonces, en la medida en que expreso y le doy vida a estas emociones, estas se fortalecen y mi relación con ese algo me lleva más allá de mi visión limitada. O sea que es una herramienta de transformación también, la devoción, ¿sí? Decíamos hace ratito que la base de la fe y la base de las creencias en general es la experiencia, es la razón y es la intuición. Y cuando llegamos al área de la devoción, yo creo que es la parte intuitiva la que entra más en juego, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de hacer una puya o de expresar devoción delante de un altar, cuando yo veo una imagen del Buda, es ahí la parte intuitiva, la parte, digamos, como de la corazonada, ¿no? De esa resonancia con la verdad. La resonancia que está más allá de la razón y que está más allá de la experiencia. Eso que llamamos intuición es lo que entra más en juego, ¿no? La práctica del Dharma incluye comprender las enseñanzas a partir de la razón, implica ponerlas en práctica a partir de la experiencia, pero también involucra a esa parte de nuestro ser que responde, que resuena con los símbolos, con la poesía, con los colores, con la música, con la luz, con el incienso, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen el momento en el que estamos haciendo una puya, aquí en el Centro Budista de Cuernavaca. Aquí está Nagapriya dirigiendo la puya y hay dos personas que están haciendo una ofrenda delante del altar, ¿no? Seguramente todas reconocen cómo se genera esta atmósfera mística en una puya, ¿no? Cuando estamos recitando versos, cuando estamos así a media luz, con la luz de las velas, con el olor del incienso, cómo se genera toda una atmósfera casi mágica
que efectivamente hace que resonemos con las grandes verdades del Dharma desde la perspectiva más como intuitiva, ¿no? Esa es la devoción. Esa es la devoción. Practicar la devoción nos permite abrirnos al Dharma de esa manera, ¿no? Nos permite sentirnos receptivos, nos permite reverenciar los grandes principios que están detrás de las enseñanzas dármicas. Entonces, la devoción es un ejercicio, es una práctica profundísima. En nuestra Sangha, en la Sangha Triratna, se hace mucho énfasis en la devoción y en que entendamos, digamos, cuál es la función de la devoción en la práctica, ¿no? El budismo no es nada más una filosofía, no son nada más ideas lógicas muy bien estructuradas y muy profundas, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. El budismo es una práctica devocional también que nos permite resonar con aquello que está más allá de nosotros mismos, ¿no? Con la verdad, con lo trascendental. Entonces, la práctica devocional es muy, muy importante en la tradición budista. Fíjense lo que dice aquí, la fe, que es de lo que estamos hablando, Shraddha, es la raíz de la devoción. Y generalmente en la tradición budista, por ejemplo, pues aquí tenemos imágenes, la devoción nos hace, digamos, sensibles a los símbolos, ¿no? A los símbolos, a los colores, ¿no? Colores o símbolos o imágenes como la imagen del Buda. Aquí tenemos el Buda Shakyamuni, que es el Buda histórico, que se iluminó, que alcanzó la budeidad. Pero a lo largo de la historia han ido surgiendo otras imágenes de Budas, ¿no? La imagen de la budeidad se ha empezado a expresar a través con diferentes colores, haciendo referencia a distintas cualidades de la iluminación. Por ejemplo, la cualidad del amor infinito, de metta, de la compasión que encontramos en el Buda Amitabha, el Buda rojo. Cualidades como la generosidad que encontramos en el Buda amarillo, que es el Buda Ratnasambhava. Cualidades como la temeridad o la valentía que encontramos en el Buda Amoghasiddhi. La imperturbabilidad que encontramos en el Buda Akshobhya, que es el Buda azul. Y por último, el Buda Vairochana. Aquí, si algunos de ustedes les recuerdan estas imágenes, son precisamente las imágenes de los 5 Budas, ¿no? Los 5 Budas, las 5 cualidades de la iluminación que podemos encontrar en estas imágenes y que hacen referencia a la iluminación, pero que están, digamos, es como si estuvieran desmenuzada, como de desmenuzar la cualidad de la iluminación en sus distintas sabidurías, ¿no? En sus distintas formas que tienen estas representaciones simbólicas a la manera de estos Budas. Entonces, estos Budas se convierten también en una fuente de nuestra devoción, en una fuente digamos, de resonancia con lo simbólico a partir de estos colores o de estas imágenes que representan a la iluminación, ¿no? Seguramente conforme vayan explorando las puyas y exploren los mantras, por ejemplo, que aparecen al final de la puya, en los mantras que aparecen al final de nuestra puya está el mantra de Shakyamuni, está el mantra de Amitabha y el mantra de otras figuras, por ejemplo, como el Bodhisattva Avalokiteshvara, que lo tenemos aquí, el Bodhisattva Manjushri, la Bodhisattva Tara Verde. Todos esos símbolos aparecen en nuestras prácticas devocionales, ¿no? Y seguramente ya Dayabhasini se los va a ir explicando conforme vayan practicándolas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí dejamos nuestra presentación. Hasta aquí llegamos el día de hoy con nuestra charla sobre la fe. No sé si hay algún comentario. Hola, Edith. ¿Cómo estás? Ya te vi aparecer por ahí. Hola, Sara, yo Tenemos buenas a noches Edith a todas. Sí. de la Bien, Sangha gracias. Cuernavaca. Qué gusto de verte.
Sí, escuchando tu interesante plática, no me canso. Ya la había escuchado, yo creo que en alguna otra ocasión, pero no, pues no, ahora sí que el Dharma no es repetitivo, siempre encontramos algo novedoso. Sí, ¿verdad? Siempre es una fuente inagotable de inspiración. Qué bueno que estés por aquí. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario, chicas, por ahí? Ya se nos fue Tere. Ah, no, ahí estás, Tere. Carmen. La que se nos fue Carmen, sí. Sí, es que tienen una meditación, un grupo de meditación, entonces por eso. Ah, ok. Ah, no, pues es que sí, además ya pasan de las 8:30. Pero no sé si alguien más tiene alguna duda, Gloria, no sé si te queda alguna pregunta, o Tere, Edith, Moni, Romy. Ay, no, me queda una lluvia de ideas que, como bien dice Sadayoti, pues como que hay que repasarlas, ¿no? Yo anoté lo más que pude, pero sí, desde luego tendría que leerlo y releerlo, y así como comenté también, ¿no? De que el Dharma es, pues ahora sí que darle y darle y darle y darle, como que no hay otra, ¿no? Porque además cada vez surgen cosas nuevas que en mi caso, ¿no? Que aunque ya las vi, no las aprendí. Entonces sí pues muy hermosa tu plática, muchísimas gracias, porque sí, me aporta súper, 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 súper esto de la fe en el budismo, porque al contrario de lo que comenta Carmen, yo sí estaba buscando, porque hace muchísimos años que a mí el catolicismo dejó de decirme algo, no me decía ya nada en absoluto, ¿no? Salvo las comunidades de base que hacen pues un trabajo extraordinario desde mi punto de vista, pero que es difícil encontrar una comunidad de base conectada con la gente, ¿no? Entonces sí, en el budismo yo he encontrado refugio y he entendido en la práctica lo que es ir a refugio. Muy bien, Gloria. Pues muchas gracias, muy amable. Gracias a ti, muy amable. Yo quería preguntarte respecto a la rueda de la vida, ¿no? Ajá. Porque tenemos, si bien es un símbolo, hay una parte cosmológica y como la verdadera existencia de estos diferentes reinos, ¿no? A mí lo que me pasa en particular con la rueda de la vida es que digo, no puedo comprobar que no existe, pero tampoco puedo comprobar que sí existe. Entonces ahí, ¿cómo lo podemos ver en cuanto a la fe respecto, por ejemplo, al símbolo que es la rueda de la vida y los reinos, ¿no? Ahí estás pensando en fe como creencia, como un poquito como Claro, creer. o sea, sí hay una parte de mí que dice, sí, tiene sentido estos reinos, pero no puedo ni comprobar que sí, ni que no. Ahí está, Entonces, pero fíjate una cosa interesante que acabas de decir, tiene sentido, ¿no? ajá, Entonces, hay elementos de la fe que no tienen que ver con experiencia, que no tienen que ver con comprobar, okay. ¿no? Con comprobar, pero tienen que ver con algo que te suena, ¿no? Esa es la parte de la intuición. Esa es la fuente, es una de las 3 fuentes de la fe, es la intuición. O sea, una parte tuya que dice, mira, pues yo no sé, yo no lo he visto con mis propios ojos, a ciencia cierta, quién sabe, pero a mí como que sí me suena. Como que sí me suena que el mundo de los seres humanos no es la única manera en la que podemos resonar. Y la que podemos renacer, perdón. Un mundo que sí conocemos por experiencia es el mundo de los animales, ¿no? Entonces, conoces por experiencia el mundo de los humanos y el mundo de los animales. ¿Puedes pensar que existen otros? Pues mira, no lo sé a ciencia cierta, pero me suena que sí, ¿no? Entonces, ese me suena es este aspecto intuitivo que se asocia con la fe, ¿no? Ok, puede no haber entonces razón y experiencia siempre que haya intuición, o puede no haber intuición y razón, pero sí experiencia. Exactamente, no siempre ocurren las 3, ¿no? Ok.
Ahora te diré que una cosa, y mira qué bueno que comentas esto, Romy, porque una cosa importante que menciona nuestro maestro es que de esas tres fuentes, razón, intuición y experiencia, sobre todo cuando estamos recién empezando nuestra práctica del Dharma, lo mejor es basar nuestra fe en la razón o en la experiencia. Okay. La intuición es mejor que la vayamos desarrollando poco a poco, ¿no? Porque si tú empiezas a practicar y luego te vas con las corazonadas y aquello que te suena cierto, es muy fácil que acabes por estar cultivando estados mentales que no son muy hábiles, ¿no? Cultivando simplemente formas, digamos, como muy permisivas de que simplemente te asocias a una creencia, pues porque es lo que más te acomoda y porque es lo que te da placer, por ejemplo. No necesariamente porque sea cierta en términos últimos, ¿no? Entonces la intuición no es lo más confiable del mundo, al menos en un inicio, ¿no? La intuición, sobre todo dice Bhante, en nuestros primeros años de práctica del Dharma, no te confíes de la intuición. Apóyate mucho en la experiencia y en la razón. Y la intuición se irá desarrollando. Irás viendo, en la medida también que practicas la devoción, la intuición se puede ir desarrollando mucho, ¿no? Muchas gracias. Bueno, chicas, pues yo creo que ahí la dejamos, ¿verdad, Ayavasini? Muchísimas gracias a ti, como siempre, tan clara, tan puntual. Nos ayudará muchísimo. Seguramente muchas personas van a ver tu charla y nos va a aclarar mucho varios conceptos. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto. Pues muchas gracias a ustedes por recibirme y mucha suerte en todo el crecimiento y desarrollo de la sangha de Tierra Adentro. Que les vaya muy bien y por ahí nos estamos viendo. Gracias, amiga. Y gracias a todas por estar aquí. Nos estamos viendo dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Gracias. Chao. Chao.